buenas tardes. Sean bienvenidas y bienvenidos a este segundo día que estamos celebrando la 21ª edición de las Jornadas sobre Justicia Penal. El día de hoy estamos atentos de escuchar las mesas 3 y 4. Les agradecemos al gentil público por seguir nuestra transmisión a través del Facebook del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Los invitamos a que permanezcan con nosotros, a que compartan, le den me gusta y que nos compartan sus inquietudes y preguntas a través de los comentarios en Facebook. Sin mayor preámbulo, damos la bienvenida a la primer ponente de la mesa 3. Se trata de la doctora María de la Luz Lima Malvido, de quien me permitiré hacer mención de algunos datos curriculares. La doctora María de la Luz es doctora magna cum laude en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, autora de diversos libros. Entre los más recientes se encuentran Política Pública en Atención a Víctimas, Derecho Victimal Migratorio, y es también investigadora nacional y profesora en diversos doctorados y materias en ciencias penales en México y en el extranjero. Doctora Lima, sea bienvenida. Adelante. Muchas gracias. Bueno, es para mí un verdadero privilegio encontrarme con mis maestros y con gente tan valiosa que va a estar escuchándonos en esta tarde. Por supuesto que hay que hacer una gran felicitación porque es insólito que en México se comience algo como las jornadas y que puedan permanecer por más de 21 años vigentes. Realmente quiero felicitar a mi maestra, la doctora Olga Islas, y también a don Sergio, a quienes admiro muchísimo, y gracias a ellos pues estamos nosotros dándole seguimiento a estas jornadas. Indudablemente el tema que voy a tratar, voy a hacer unas pinceladas en 20 minutos, es muy poco, sobre la victimología, la atención a las víctimas y el derecho victimal. Quiero comentar que en primer lugar, pues nosotros tenemos que, hay muchos actores que en un momento dado van participando en la construcción de lo que son las políticas públicas, y en México hemos tenido momentos muy buenos y momentos pues muy malos. Tenemos nosotros que las jornadas han permitido en algunos momentos dar reflexiones que han servido para la toma de decisiones de la política pública nacional en todos estos años de la academia y en estos 20, pero en otros hemos tenido que hacer severas críticas y errores y abstenciones que se han dado desde el gobierno federal para que estos temas avancen. Nosotros empezamos un siglo XXI pues con problemas muy graves, con guerras, indudablemente conflictos armados, masacres y algunos delitos emergentes. ¿Cómo es que esto va a ir repercutiendo en lo que en nuestro país se va a ir desarrollando? Decíamos que vamos a hacer rápido pinceladas. Sabemos que nuestra primera ley de víctimas data desde 1969, porque don Sergio García Ramírez, pues con un grupo de personas desde el Estado de México legisló, no sé cómo legislaron, porque todavía no había ni siquiera estándares internacionales. Sergio nos tiene que explicar esa historia. Fantástico contenido que ya quisiéramos que tuviera la ley actual. Después se empiezan en 1989, empiezan a servir los primeros servicios a víctimas. Estos se empiezan a expandir en los estados y realmente de los 90 al año 2000 se empezaron a consolidar en todo el país. Esto era todavía una noción muy asistencial, ya que incluso el nombre de las leyes la podemos ver que eran leyes de protección y de auxilio, y en algunas, como en la de Puebla, decía que solo a los menesterosos o los que no tuvieran ciertos recursos, ni servicio médico, ni asistencial, se les iba a poder dar ese apoyo. Esto fue cambiando y en la Conferencia de Procuración de Justicia establecimos una comisión especial de víctimas y su relación con los tribunales, que me tocó presidir, y en esta, aunque la gente no lo crea, hicimos el primer programa nacional de víctimas. Este fue aprobado por todo el consenso de todos los procuradores y establecimos
algunas prioridades que no vamos a creer lo que en el 2000 se habían aprobado, como era el legislar una ley federal para las víctimas, el crear la ley de mecanismos alternos de resolución de conflictos, el que se hicieran las maestrías y se comenzara, que el INACIPE fuera un centro de información sobre todas las prácticas exitosas en víctimas y también crear la figura de la Defensoría de Víctimas. Han pasado 18 años y esas propuestas estaban, pero pues en México somos bien lentos, caray, destruimos lo que hacemos y tarde vamos llegando a estas soluciones. De repente cambian las cosas, cambian los procuradores, destruimos todo y de repente empezamos a ver pues un retorno hacia una estrategia que a mí no me pareció, que fue cuando se creó esta oficina de províctimas, que la crea el presidente Calderón casi al final de su sexenio. Resulta que separan la atención a las víctimas del Ministerio Público. Cuando nosotros lo hicimos junto, era posible que a través de la verbalización de una sola vez que hiciera la víctima en su denuncia, estuvieran a través de Cámara de Gesell, ya estuvieran ahí los psicólogos, estuviera en un momento dado los policías y todo, y pudieran retomar todo para la investigación criminal, poniendo en una balanza lo que es la investigación criminal y la atención a la víctima. Si en una le das más prioridad, te vuelves un apapachador de víctimas y no sirve. Pero si te vas al otro extremo, solo investigación criminal, pues la víctima no va a aportar los elementos suficientes y va a haber impunidad. Este equilibrio que había en esas agencias del Ministerio Público que así se crearon, se separaron y las víctimas me las mandan a otro lado y entonces allá verbalizan, dicen algunas cosas y me decían en secuestros, qué difícil que la víctima allá comentaba todo y luego tenía que ir al Ministerio Público a denunciar. Entonces esa separación para mí pues fue trágica y ese modelo se perdió. Después empezaron los grupos sociales y por casos paradigmáticos muy fuertes que fueron surgiendo, fueron pidiendo legislar esa ley de víctimas. Esa ley de víctimas que se aprueba en el 2013 se hizo tan mal hecha que incluso la Presidencia de la República habían dicho que no lo iban a avalar, porque tenía errores graves y se deja sin publicar. Pero entrando el presidente Peña Nieto, él dice que se mande a publicar y se retira la acción de inconstitucionalidad que se había presentado ante la Suprema Corte y entonces se publica. Y se publica tan mal que en enero, imagínense que se publica y ya en mayo se tenía que hacer modificaciones a la misma. Tiene más modificaciones que artículos y esto ha afectado muchísimo porque los estados están un poco desorientados de cuál es ese famoso sistema nacional de víctimas que se quiso crear, que todavía no se consolida, y hay muchísimo tiempo que va a pasar para que esto se pueda lograr. Las leyes generalmente tienen en sus transitorios, ordenan que se haga la armonización legislativa, pero apenas empiezan a armonizar y ya cambiamos la ley, entonces tienen que volver a empezar a armonizar. Actualmente faltan 10 leyes que no se han armonizado a la ley general y pues los estados empezaron a legislar sus leyes de resolución de conflictos y de repente la federación dijo, no, siempre no, ahora vamos a hacer una ley general. No, ya no sigan modificando sus códigos procesales, ahora vamos a hacer un código nacional. Y todo esto va afectando a la política pública, comillas, pues que no hay, porque estamos haciendo cambios súbitos a cada rato y no dejamos que se consolide nada de lo que estamos nosotros haciendo. Después se empezaron a leer, cada vez que hay un grupo de víctimas y hay una demanda, se empiezan a hacer leyes nuevas, entonces está la ley de secuestro, ley de tortura, ley de desaparición forzada, ley de trata, leyes, y por cada delito intentamos crear lo que llaman ellos sistema nacional. Entonces, imagínense cada ley con su sistemita nacional, pues eso no es un sistema, tendría que estar todo armonizado a efecto de que realmente hubiera una resultante hacia dónde iban todos estos sistemas que no se hablan entre ellos, y algunos avanzan mucho y de repente otros no avanzan, y esto pues ha generado una problemática. Como bien decía el doctor García Ramírez, hay una gran revolución de las mujeres, quieren que haya pues coherencia en las políticas públicas que se toman en el tema, y el doctor
Rodríguez Manzanera decía, las víctimas están enojadas. Pues, ¿cómo no van a estar enojadas? Sino con toda esta desorden que hemos ido creando, pues no vamos a lograr buenos resultados. Los colectivos de víctimas, yo estoy en contacto, estoy asesorando a los colectivos de las madres de los desaparecidos y no se imaginan lo que platican de lo que les está sucediendo en estos momentos. Bueno, paralelamente, ¿qué pasaba en cuanto a la ciencia? Se publica en México, la Sociedad Mexicana de Criminología organizó en 1990 un congreso que tuvo la virtud de invitar al procurador del distrito y fue Morales Lechuga, y se sensibilizó muchísimo para que luego pudiéramos avanzar con los servicios a víctimas en la Procuraduría. Se publica el primer libro de victimología en México, que es el del doctor Rodríguez Manzanera, en 1998, y se empieza a generar lo que es la base epistemológica de la ciencia, y se van creando en el INACIP en el año 2000 lo que fue el primer posgrado para empezar a dar maestría y generar los profesionales que son los que deberían de estar en esos servicios a víctimas. Se empiezan a dar las primeras cátedras de victimología en el INACIPE y posteriormente, bueno, en el 2000 se crea la maestría. Se empiezan a hacer esas reuniones internacionales para empezarnos a nutrir con la región y con el mundo de todas estas nuevas categorías que hay que incluir en nuestras leyes, y se publica en el INACIPE lo que es la serie victimológica, donde intentábamos nosotros establecer todos los textos que en un momento dado no son accesibles a los profesionales en México, pero ahí con traducciones y con recopilaciones empezar a generar todos los documentos que le van a servir a los profesionales para su trabajo. Se logró publicar un libro que es de la política pública en atención a víctimas, que me permitía elaborar porque me di cuenta que no era suficiente una maestría, sino los operadores, los decision market, de repente no saben lo que es política pública. En las escuelas no les dan en derecho política pública, no les dan en las carreras, y llegan a un puesto y de repente quieren empezar a generar política pública y no saben por dónde empezar. Entonces yo dije, voy a hacer ese libro como para tener el ABC de cómo se crea la política pública, y estoy contenta porque en muchos estados me han dicho que lo han utilizado, lo están usando ahorita la Policía de Colombia, lo publicó en tercera edición, para poder generar toda la política pública, el know-how de cómo se hace. No es solamente posible saber victimología, saber criminología, no es lo mismo a crear lo que es la política pública en el tema, hay que tener las herramientas para poderlo realizar. ¿Qué pasó en tanto todo esto sucedía? Por un lado, el crimen organizado empezó a penetrar, pero no solamente ya con 3 o 4, como ayer decían, que se juntaban para hacer delitos, no, ya estructuras criminales muy bien reforzadas, que causan victimizaciones masivas. Esta penetración en estas estructuras y generando ya base social ha hecho que no haya una estrategia sustentable contra el crimen organizado. Esto, que sí es cierto que es un derecho de excepción, se puede no solamente legislando, sino hacer toda la base de la política social que se tiene que lograr con los grupos vulnerables para que no lleguen a detonarse en víctimas. Esas victimizaciones masivas que para mí realmente son muy, muy dolorosas. Y precisamente hoy, que es el día que están las mujeres platicando del tema de la violencia, pues vamos a tocar también un poco de esto. A mí me gustaría decirles que las causas de victimización ya son estructurales, ya no es una causa pequeña, sino ya son espacios propicios para que se generen crímenes sistémicos que se están permitiendo para llegar a lo que decía Luis Shelley, a ese hoyo negro que es cuando ya hay falta de gobernabilidad. Es gravísimo. Esto, en algunas ocasiones, algunas de las fiscalías pues han empezado a crear lo que se llaman las unidades de contexto, como es en el Estado de México, es la más antigua, la de Hidalgo, ya en Veracruz, en Jalisco. ¿Por qué? Porque se tiene que ir, como son causas estructurales y sistémicas, ya no es solamente, se puede estudiar cómo mataron a 10, sino cómo se generó las condiciones para que esto pudiera suceder. Este análisis de contexto en varios de los casos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se están haciendo a propósito de asuntos de migrantes.
Y para la Corte Penal Internacional incluso son elementos del tipo. Se tiene que hacer análisis de contexto para poder llegar a la investigación de lo que serían delitos de lesa humanidad y, por ejemplo, el genocidio. Claro, no es que mataron a 100, sino porque es que se pudieron matar a 100 personas en ese genocidio, qué es lo que sucedió, y por eso se hace ese análisis de contexto. Este es una especie de grupo interdisciplinario de peritos, que así lo marcan nuestras leyes que se han ido aprobando, donde hay victimólogos, antropólogos, y algunos los necesarios para estudiar del crimen que se trata. Por ejemplo, en el Estado de México, esa unidad de contexto es para feminicidio. Esa señora se murió, se cayó de la escalera, no. El análisis de contexto nos dice en qué condiciones se fueron dando las cosas para que pudieran llevarse adelante estos crímenes. Tenemos por otro lado las desapariciones forzadas. Esto no es nuevo. En México desde los 70 se desaparecían personas vinculadas con autoridades gubernamentales. Antes de que se hiciera la Comisión de Derechos Humanos, ya Gobernación había ordenado la búsqueda de qué había pasado en Guerrero para que se detonara y saliera un informe que está publicado o estaba en la Comisión de Derechos Humanos sobre los desaparecidos, de cómo, cuándo, dónde se listaron, se vieron. Así que cuando dicen hay que estudiar los asuntos del pasado, sí se estudiaron, sí están las cifras, están los nombres. Y esto se está dando cada vez más, a pesar de que nos tardamos tanto en legislar. Apenas, fíjense ustedes, apenas en este año el Senado de la República aprueba lo que es el Comité Convencional de la Convención de Desaparición Forzada, que va a permitir a víctimas, grupos de víctimas, presentar sus informes de sus violaciones a derechos humanos ante este Comité de Desaparición Forzada. Bien lo decía y lo dijo el senador en Icaza, que por un error de hace 10 años del Senado de la República no se aprobó esta respuesta a 73,200 víctimas que ahora se calculan desaparecidas. Siempre hay que dudar de los números porque todos los días aparecen cadáveres y fosas en todo el país. Otro de los asuntos de la macrocriminalidad que ya se están dando en este momento es el desplazamiento forzado, que se puede dar por causas diferentes, porque en un momento dado hay un exceso de violencia o hay un conflicto armado, comillas, en México que se supone que no hay conflictos armados, pero sí hay lugares de violencia, o una comunidad indígena se encuentra en algún lugar y en otra, y en medio se encuentra esa comunidad que se ve desplazada. Ya en México hay grandes unidades habitacionales desplazadas totalmente por el crimen organizado. Este desplazamiento, como se va a otro estado, nosotros sí tenemos la necesidad de hacer una estrategia nacional, no puede ser leyes estatales solamente, como las que tenemos ya en Chiapas y en Guerrero. Tenemos la ley que me gusta mucho, la de la Comisión de Derechos Humanos de Querétaro, por ejemplo, que es el único estado que considera ese desplazamiento forzado, la considera como una grave violación a derechos humanos. Pero en esto, pues, falta hacer una estrategia nacional. Imagínense ese grupo de personas que se va a un lugar en donde no tiene agua, luz, no tiene dónde dormir, no tiene servicios mínimos. Y ahora no solamente están los desplazados mexicanos que ya se encuentran, por ejemplo, en Oaxaca y en la presidencia municipal instalados, sino tenemos ahora las diásporas que han entrado y que también están buscando dónde ubicarse porque eran migrantes, pero ahora se desplazan por todo el país imagínense, desde África, fueron caminando y fueron en algunos lugares en brechas, en camiones, como pudieron, y llegaron miles de africanos a Tijuana, que ya ahora eran migrantes, pero ahora van desplazándose en nuestro país y se ubican. ¿Y qué es lo que vamos a hacer con ellos? Ellos van a ser cooptados por el crimen organizado y va a haber muchos San Fernandos. En San Fernando, a esas personas que fueron asesinadas eran migrantes que buscaban llegar por Tamaulipas hacia Estados Unidos. ¿Y qué pasó? Todos se vincularon, autoridades y grupos sociales o algo, que permitieron el asesinato de todos estos migrantes, que es un caso trágico.
Hay que leer el informe de Aguayo, que realmente es extraordinario, donde denuncia y ve con todos los que estaban involucrados para que los Zetas pudieran haber hecho ese crimen de estos migrantes extranjeros y no pasaba nada. Esto es gravísimo lo que está pasando. Por otro lado, me iría yo a lo que sería el tráfico de personas. Este es un muy buen negocio. Estas personas que ingresan necesitan rápidamente pues, que los conduzcan hacia donde van. Y hay grandes desigualdades con el COVID. Ahorita hay un gran rechazo a los migrantes y los traficantes los van conduciendo y con extrema pobreza están violando sus derechos humanos y pues van a seguirse moviendo, porque estos migrantes que en un momento dado traficaron con ellos, ese tráfico de personas va a seguir porque el COVID no los para, porque ellos tienen un rumbo y quieren desplazarse hacia algún lado. Entre estos vienen niños solos y no acompañados. Nos regresaron de Estados Unidos 60,000 niños no acompañados. Imagínense, y sin saber dónde estaban sus familiares. Bueno, ya se me van a cubrir los 20 minutos y no quisiera dejar de hablar. Entre las mujeres, pues tenemos que se ha feminizado la migración y entonces a muchas de estas mujeres las toman los grupos para hacer trata de personas. Tenemos cifras bajísimas en México en 2019, 133 investigaciones federales solamente y 545 estatales, de las cuales solamente hay 29 sentencias entre federales y estatales. Nada, en México hay una impunidad entonces a la trata de personas. Y bueno, ya no digamos la muerte de periodistas, que también es trágica. Tenemos el primer lugar en el mundo, antes era Afganistán, no era nosotros, de muerte de periodistas. Este año han muerto 40 periodistas y han encarcelado a 250 en el 2020. Y luchadores de derechos humanos, bien lo dijo el comisionado de derechos humanos, cuando hicieron los grupos colectivos, el mapa de fosas, que es terrible porque son indígenas, luchadores indígenas, a los que están asesinando, y esto lo dijo el alto comisionado, precisamente en el examen del informe universal ante Naciones Unidas, de lo que se veía que esos defensores de derechos humanos indígenas estaban siendo asesinados en Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz. Esas comunidades indígenas gravemente afectadas. Y sin leyes, solamente tenemos 6 estados han legislado la justicia para las comunidades indígenas. Y tienen grave explotación sexual y trabajos forzados. Y por último, yo diría el caso de los feminicidios, que bueno, es un asunto difícil. Doña Olga, experta en el tema, nos ha dicho que se tiene que hacer el Código Penal único. Dios mío, casi 50 años ella lo está pidiendo para que se haga un tipo penal uniforme, porque si no, pues vamos a seguir con estas investigaciones sin rumbo. Y yo diría 5 recomendaciones o reflexiones finales. Primera, hay un gran desprecio por el gobierno federal en este momento de la democracia participativa legítima. Tenemos esa ley de fomento de las organizaciones civiles de la sociedad civil, que fue aprobada en 2004, pero no se está viendo política pública, sino nuevamente hacia arriba política gubernamental, porque los actores políticos no se están escuchando de manera adecuada. Los estándares internacionales están pasándose por alto, hay un gran desprecio y esto va a traer graves violaciones a derechos humanos. Hay una estrategia fallida en el sistema de víctimas, hay muchos sistemitas y no hay uno solo. ¿Y qué va a suceder ahora que retiremos los recursos sin fideicomisos para poderle dar esas respuestas a la víctima y decirle siempre no, y con lo que vivías ahora siempre no, aunque hubiera sentencia firme y aunque tuvieras recomendaciones de las comisiones jurisdiccionales internacionales? Trágico, pero hay mucho como académicos que hacer por este país. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Lima, por su intervención. Y muy estrechamente relacionado con su tema está la cuestión, ya lo mencionaba, de la trata de personas, asunto del que a continuación se encargará el doctor Ontiveros Alonso. Para conocer un poco más acerca de la trayectoria del doctor, mencionaré algunos datos curriculares.
Es doctor por la Universidad de Salamanca. Fue becario postdoctoral de la Fundación Alexander von Humboldt en la Universidad de Bonn, Alemania. Es autor de diversas obras en materia penal, es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias Penales y actualmente es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas y director general de la revista Criminalia. Doctor, bienvenido y adelante. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y a todas. Antes que nada, quiero agradecer a mis colegas de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, especialmente, por supuesto, a la doctora Olga Islas, al doctor Sergio García Ramírez, al propio Instituto de Investigaciones Jurídicas, la amable invitación que me permite encontrarme nuevamente con colegas de la Academia, con ustedes que nos escuchan a través de diversas redes, con la finalidad de exponer ante ustedes el tema relativo a la trata de personas. Elegí este tema con la finalidad de sostener ante ustedes algunos argumentos que, en mi parecer, deben llevar a la desaparición, es decir, a la abrogación de la Ley General en materia de trata de personas vigente en nuestro país, porque es una ley que discrimina a niñas y a niños. Segundo, que vulnera derechos fundamentales de personas adultas. Y, finalmente, que está hecha para que no se pueda aplicar. Esa es mi postura, que ya he sostenido también en algunos otros ámbitos, vinculada a la Ley General contra la Trata de Personas, y voy a señalar 3 rubros que van a configurar la división ordenada de mi exposición. Y en algunos de estos rubros voy a abordar precisamente lo que acertadamente ha hecho la gran experta en materia de victimología en nuestro país, la doctora Lima Malvido, en materia de trata de personas. Primero voy a hablar en relación con un elemento del tipo objetivo del delito de trata de personas, que es el relativo al bien jurídico. En segundo lugar, voy a señalar algunos ejes que configuran esa confusión entre el tipo penal de trata de personas y el de explotación de la persona humana, error, confusión que tiene claramente el legislador y que lleva a que esta ley no se pueda aplicar frente a fiscalías y tribunales. En tercer lugar, voy a abordar, y con eso voy a cerrar, algunas observaciones en relación con los elementos del tipo, pero ya no de explotación, perdón, ya no de trata, sino de explotación. Como ustedes saben, la Ley General de Trata de Personas se contempló o se edificó retomando algunos tipos penales en materia de explotación de los códigos penales locales. Esto lo hago con una breve introducción señalando que esta Ley General vigente en nuestro país retomó algunos de los principios derivados de la primera ley, es que era una ley federal de fecha 2007, cuando fue expedida, y lo hizo de una manera técnicamente errónea. Comenzamos entonces con el primer rubro, que es el relativo al bien jurídico en materia de trata de personas. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que la ley federal, hoy abrogada, ya no vigente, contemplaba un bien jurídico en materia de trata de personas, como cualquier penalista tiene muy claro. Para los efectos de que haya delito, el agente del Ministerio Público, los fiscales que señalaba la doctora Lima Malvido, deben acreditar que el bien jurídico u objeto jurídico, como también se le denomina, debe ser lesionado o puesto en peligro. Ese bien jurídico que contemplaba la primera ley en materia de trata, la de 2007, señalaba que ese bien era el así denominado libre desarrollo de la personalidad. Ese libre desarrollo de la personalidad, eso cae bien jurídico derivado de la dignidad de la persona humana, se contempló en el ordenamiento jurídico mexicano por primera vez en la ley federal en materia de trata de personas. Este bien jurídico ciertamente retomado de la Convención de los Derechos de las Niñas y de los Niños. Sin embargo, en la ley vigente, cualquiera de ustedes que pueda entrar a la ley ahora mismo a través de Internet, fue modificado y alterado en múltiples términos. Quienes vayan al artículo 2 de la Ley General contra la Trata de Personas podrán ver que no solamente se modifica ese bien jurídico, sino que se anexan otros 5. Es decir, que tenemos 6 bienes jurídicos contemplados como objeto de protección
en la ley general vigente en materia de trata de personas. No sé si haya un caso parecido en la legislación mexicana. Así, por ejemplo, se contemplan la vida, la libertad, la dignidad, la integridad, la seguridad y el libre desarrollo de niñas, niños y adolescentes. Yo tuve la oportunidad de debatir con algunas legisladoras y legisladores muy interesados en esta materia cuando se estaba debatiendo pues, los contenidos de la ley vigente. Y en ese momento les explicaba que hay que ser muy claros en materia de qué es lo que protege un tipo penal, porque esos elementos, en este caso un elemento del tipo objetivo, el objeto de protección, deben ser acreditados de manera sistemática por el agente del Ministerio Público. No se olviden, yo les decía que ciertamente estamos en una temática de derechos humanos, pero que va a ser aplicada por el sistema de justicia penal, por sus operadoras y sus operadores. Obviamente no me hicieron caso, ni en eso ni en nada, e introdujeron 6 bienes jurídicos, pero además, vean ustedes qué fue lo que hicieron. Un argumento para establecer solamente el libre desarrollo, y no de la personalidad, sino simplemente el libre desarrollo, como aparece hoy en el artículo 2 de dicha ley, es que si la Convención de los Derechos del Niño y de las Niñas establecía ese derecho, es decir, el derecho al libre desarrollo de la personalidad de niñas y niños, pues entonces habría que especificar como bien jurídico el libre desarrollo solamente para ellas y ellos, para niñas y niños, para personas menores de 18 años de edad, y se excluyó a las personas adultas, de tal manera que según la ley y según la exposición de motivos, ustedes y yo, que somos mayores de edad, no tenemos derecho al libre desarrollo de la personalidad. Bueno, uno pensaría que también nosotras y nosotros tenemos el derecho a hacer lo que queramos, sin injerencias externas, hacer como nosotras y nosotros queremos. Eso es lo que protege el libre desarrollo de la personalidad y eso es lo que impide la esclavitud, la pornografía infantil, el turismo sexual, la extracción de órganos, tejidos o sus componentes en su calidad de tipos penales vinculados a la explotación de la persona humana. Primer problema de la ley, el artículo 2, me refiero a la ley vigente, que contempla 6 bienes jurídicos, uno no sabe qué es lo que tiene ahí que acreditar y además lo señala mal, de manera incompleta. Habla del libre desarrollo, pero no de la personalidad, que como sabemos, en materia penal tiene 2 dimensiones. Una física, ¿no?, que se lesiona, por ejemplo, a través del delito de lesiones, y una espiritual, que se lesiona a través de las amenazas o del sometimiento. Pero eso no está protegido en la actual ley en materia de trata de personas. Después vienen algunos problemas de más fácil detección por parte de las operadoras y de los operadores, y paso a la segunda dimensión de mi exposición. Me refiero a la confusión entre el tipo penal de trata de personas y el tipo penal de explotación de la persona humana. La nueva ley, esta ley vigente desde 2012, confunde, mezcla la trata, que es el proceso de reclutamiento, de enganche que generan los sujetos activos del delito a través del engaño, a través de la violencia física, a través de la violencia moral, a través del aprovechamiento de una condición de vulnerabilidad de las víctimas. Y entonces, con ese reclutamiento con fines de explotación, queda configurado el tipo penal de trata. Esa es la razón por la cual les explicábamos también a las queridas legisladoras y legisladores que es mucho más grave el segundo problema, no el de la trata, sino el de la explotación. Porque cuando ese enganche o reclutamiento de las víctimas, por ejemplo, personas migrantes, personas indígenas, acaba de dar un caso reciente en Baja California Sur de actividades similares a la esclavitud de un grupo de personas indígenas procedentes de Oaxaca, cuando ese enganche se verifica o se materializa en el ámbito de la explotación, es decir, no solamente se le recluta, sino después se le explota, entonces se actualiza el así denominado elemento subjetivo del injusto distinto al dolo que configura el tipo penal de la trata de personas, con fines de explotación. Entonces, uno puede reclutar, pero no llegar a explotar. Por eso, esa primera fase, el reclutamiento de la víctima, es un tipo penal que en legislaciones democráticas, como puede ser en cualquiera que no sea la mexicana,
tienen una pena baja. ¿Por qué? Porque no se materializa aún la explotación. De tal manera que si es detenido el sujeto activo o, como señalaba la doctora Lima, el grupo del crimen organizado, con las víctimas trasladándolas hacia donde las van a explotar, pero no son explotadas, se configura solamente la trata de personas en concurso con una tentativa de explotación. Por eso la pena es relativamente baja, porque no se materializa la explotación. Pero cuando se esclaviza, cuando se explota sexualmente a una niña o a un niño, cuando se extraen órganos, tejidos o sus componentes, entonces sí se materializa la explotación sobre la personalidad de la víctima, sobre su físico, pero también sobre su espiritualidad, y entonces la pena es muchísimo mayor. Eso no lo entendieron nuestras legisladoras y nuestros legisladores y terminaron uniendo el tipo penal de trata con todos los de explotación. Y por eso, en la Ley General contra la Trata de Personas, que no se llama así, pero tiene un nombre tan largo, que yo lancé un desafío en aquel momento a las legisladoras, le digo, quien me diga la denominación de memoria de la ley, le doy un premio. Nadie se puede aprender el título de la ley de memoria. Entonces, unieron los tipos penales de trata, o el tipo penal de trata, con los de explotación, y lo hicieron uno mismo. Porque en el artículo 10, como ustedes pueden ver, se requiere la configuración, no solamente del reclutamiento, sino además de alguna de las 10 modalidades que aparecen ahí de explotación para poder configurar el tipo penal de trata. Consecuencia, ya no hay concurso de delitos, ya no podemos sumar trata más explotación porque las legisladoras y legisladores mexicanos lo consideran un mismo delito. Esto significa que, además de diversos errores que contiene el tipo penal contemplado en el artículo 10, hemos extraído, y aquí está la trampa que cometieron en aquel momento, de los códigos penales de los estados de la República, todos los tipos penales de explotación, no solamente la trata, que ni siquiera existía, solamente estaba en el Código Penal Federal, sino todas las modalidades de explotación, de tal manera que ahora ningún estado de la República, merced al 73 constitucional, puede legislar ya no en materia de trata, sino ninguna modalidad de explotación de la persona humana, porque ya están todos los tipos penales contemplados en la ley general. Entonces, en realidad, es una ley general en materia de trata y en materia de explotación de la persona humana. Pero está mal hecha, porque si ustedes van, por ejemplo, solamente pongo un caso, al artículo 10 de dicha ley, en la fracción décima, dice, por ejemplo, la fracción décima de la ley, que uno de los fines que se deben sancionar en materia de trata de personas es el fin de extracción de órganos. Eso dice la fracción décima del artículo décimo. Y oiga, legisladoras, legisladores, por favor, no confundan. Una cosa es el tráfico de órganos, mismo que ya existe en la Ley General de Salud, y que no es una hipótesis de trata, y otra cosa es reclutar a una niña o a un niño con fines de extracción de un órgano, tejido o su componente, hipótesis clara de explotación derivada de la trata. Eso significa que el legislador ya no distinguió entre tráfico de órganos y extracción de órganos. El tráfico de órganos, cuestión de la Ley General de Salud y que no tiene que ver con la trata y que puede configurarse, por ejemplo, cuando un empleado que trabaja en un laboratorio donde se tienen órganos extraídos lícitamente, los vende a un tercero. Ese es el tráfico. Pero acá, en materia de trata, es el reclutamiento para extraer un tejido. Tipo penal que, por cierto, además, en nuestra ley genera un gran ámbito de impunidad porque no contempla, entre otras hipótesis, la extracción de fluidos de la persona humana como sangre, que, por cierto, es uno de los comercios más grandes en materia de extracción de órganos. La gente va y vende su sangre por montos específicos y eso puede configurar un tipo penal de trata si yo ofrezco dinero para comprar sangre de manera ilícita y además la extraigo a través de cualquier mecanismo. Eso no está sancionado por el ordenamiento jurídico mexicano, es un ámbito de enorme impunidad. Pero para no cansarlas y no cansarlos, voy a abordar la última dimensión de mi breve exposición, que tiene que ver con el elemento del tipo. Bueno, hay un factor importante
que uno puede observar claramente cuando observa, derivado de los errores contemplados en el ámbito del bien jurídico, es decir, de la no contemplación del libre desarrollo de la personalidad como bien jurídico en materia de trata y explotación, que después se reflejan en el tipo objetivo. Los tipos penales de explotación contemplados en la Ley General contra la Trata de Personas, al no distinguir claramente cuál es el bien jurídico, entonces pareciera que se decantan, no es broma, por el patrimonio. Porque si ustedes observan, por ejemplo, para ser más claro, el artículo 16 que contiene nada menos que la pornografía infantil, que es un gran problema en nuestro país. Bueno, pues en materia de pornografía infantil, uno puede reclutar a niñas, someterlas, según el tipo penal vigente, en el artículo 16 de la propia ley, someterlas, tomarles fotografías, colgarlas en mi departamento y no cometer delito de pornografía infantil, a pesar del sometimiento y la afectación a la persona humana en su doble dimensión, física y espiritual, porque se exige como elemento del tipo objetivo, nada menos que el sujeto activo se beneficie económicamente de la explotación de la persona. Pero si no las vendo, si no las regalo, las fotografías o los videos de pornografía infantil, entonces no hay un elemento del tipo objetivo, porque específicamente el artículo 16 desprotege a las niñas y niños, y por eso dije hoy que iba a proponer la abrogación de esta ley brutal, la peor que conozco en nuestro ordenamiento jurídico, dice que el explotador en materia de pornografía infantil se tiene que beneficiar económicamente como si fuera el patrimonio y no el libre desarrollo de la personalidad de la niña y el niño, el bien jurídico. Lo mismo sucede en materia de turismo sexual. El artículo 18 de la propia ley exige que en materia de turismo sexual, es decir, cuando yo ofrezco como producto, como mercancía a niñas y niños mexicanos, por ejemplo, en Puerto Vallarta, en Acapulco, en Cancún, que son paraísos del turismo sexual, si yo los ofrezco y efectivamente se les explota sexualmente a estas niñas y niños, pero no se cumple un elemento del tipo del artículo 18 que dice y se beneficie el sujeto activo económicamente de ello, entonces no hay tipo penal, ¿eh? Y yo lo defendería como penalista. ¿Por qué? Pues porque es un elemento del tipo y el principio de legalidad y el principio de tipicidad exigen que se integren todos los elementos del tipo. Es una brutalidad lo que se ha hecho en materia de supuesta protección de niñas y niños con base en esta ley en el ordenamiento jurídico mexicano. No es el único caso, ya llevo dos, pero lo mismo sucede en el artículo 20 en materia de explotación de la persona humana y se obtenga, dice el tipo penal, beneficio económico. Si no se obtiene beneficio económico, no hay tipo, ¿eh? Pero también sistemáticamente se comete este error porque el artículo 24 de la Ley General contra la Trata de Personas vigente en nuestro país exige que a la niña o niño a quien se le explota en la mendicidad también se obtenga por parte del sujeto activo un beneficio económico. Entonces, la verdad es que es el patrimonio, el bien jurídico según el legislador. Y ya no quiero insistir más en materia de otros tipos penales, como el de la omisión de sancionar como hipótesis de explotación, la extracción de órganos, tejidos y subcomponentes. Se incluye de manera francamente sorpresiva el tráfico de órganos como una hipótesis de explotación y no la extracción simple con fines de explotación de un órgano, tejido y subcomponente. Estas son las tres dimensiones que yo he querido compartirles en un día tan especial en el que demandamos cese la violencia en contra de las mujeres en un país machista, en un país que violenta a niñas y niños desde las propias leyes. Ya no digamos en casa a través de las maltratadoras o de los maltratadores, porque también hay mamás y mujeres que venden a sus hijas y que las rentan a explotadores sexuales, sino desde el propio Estado se está discriminando a las niñas y niños, y yo aplaudo que entonces a través del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la universidad más destacada de México, de la mano
del Instituto, de la mano de la Academia Mexicana de Ciencias Penales y con el extraordinario liderazgo de Olga Islas y de Sergio García Ramírez, se me haya permitido participar el día de hoy. Muchas gracias. Doctor, muchísimas gracias. Sumamente interesante su perspectiva respecto a lo que hay que modificar en torno a la regulación sobre la trata de personas. Y para continuar, precisamente con uno de los grupos en situación de vulnerabilidad sumamente relevante, que es esta cuestión acerca de la migración y la criminalización, sobre la cual nos hablará la doctora Julieta Morales Sánchez, de quien mencionaré algunos datos curriculares. Es doctor en Derecho por la UNAM y doctor en Derecho Constitucional por la Universidad de Castilla-La Mancha, en España. Es profesora de tiempo completo en la Facultad de Derecho de la UNAM y también es investigadora nacional. Ha escrito y coordinado libros, artículos y capítulos en libros, además de haber impartido conferencias a nivel nacional e internacional. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, Alberto. Buenas tardes a todas y a todos. En primera instancia, quiero agradecer la amable invitación del doctor Sergio García Ramírez, así como de la doctora Olga Islas. Es una tradición estas jornadas. Estamos en la 21 edición y además es un honor estar aquí con quienes comparto la mesa. Particularmente quiero enviar un saludo, por supuesto, a quienes me han antecedido, a María de la Luz Lima, a Miguel Ontiveros, que además está en mi primera alma mater, en la Autónoma de Chiapas, en la UNACH, así que un cordial saludo para allá, y para el señor rector, el doctor Carlos Matarena Andayapa. Estás en mi tierra, así que, ¿qué te puedo decir? Y, por supuesto, a quien me continuará en el uso de la voz, al doctor Raúl Plasencia Villanueva, un cordial saludo. En obvio de tiempo, he puesto también ya el cronómetro para no poner en aprietos al moderador. Ya se ha mencionado aquí de forma extraordinaria qué sucede con el tema migratorio y cuáles son algunas de las complejidades. Yo ahondaré en ellas y quizás toque algunos otros puntos de análisis. Particularmente quiero recordarles a todos los que nos siguen en vivo que en el mundo hay 272 millones de personas migrantes, que de estos además hay 41 millones de desplazados internos. México, ya se ha mencionado de forma extraordinaria por María de la Luz, tiene un grave problema de desplazamiento forzado interno y además tenemos 26 millones de personas refugiadas. De este gran total, hay 52% de hombres y 48% de mujeres. Justamente estamos ya hablando de un proceso de feminización de la pobreza, feminización de la migración, y más adelante veremos cómo la migración se vive de manera diferenciada para hombres y para mujeres migrantes, así como para niñas y niños migrantes no acompañados. En este marco, los tres principales países que reciben las remesas, las relevantes remesas, más en el marco de la pandemia por COVID-19, son India, China y México. México es el tercer lugar en la recepción de remesas desde el extranjero. Entonces, en esta realidad vamos a hablar de derecho penal y migración, porque justamente ya se mencionaba, pero el protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, en su artículo 5, ya establece que no es posible o no se debe de criminalizar o de penalizar a quienes son víctimas u objetos de tráfico ilícito. Y esto generalmente se realiza por parte de los estados. No podrían ser sujetos de prisión ni de internamiento y aún así los estados lo siguen haciendo. Se ha dicho mucho por muchísimos actores, por muchísimas instancias internacionales. Hay que evitar la penalización de la migración, hay que evitar el uso desproporcionado del derecho penal como un mecanismo para administrar la migración. No sabemos qué hacer con las personas migrantes, usamos el derecho penal en este intento por regular y controlar los procesos migratorios. Las causas de la migración no se resuelven penalizando. Esto solo genera detenciones arbitrarias, expulsiones, estigmatización, discriminación. Tenemos que superar este paradigma, este falso paradigma que se ha erradicado de control y seguridad. Estamos asentados en el tema migratorio, en el paradigma de control y seguridad, cuando la migración no es un problema de seguridad, es un problema de desarrollo humano y por lo tanto se necesitan, como ya se mencionaba por María de la Luz, políticas públicas estructurales coordinadas entre países receptores de origen
que permitan superar estas causas estructurales que detonan y reproducen la migración irregular o indocumentada. Hay muchos casos a nivel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Traigo a cuenta en este momento el caso Vélez Lor, pero no paso desapercibido muchos otros, como el caso de las niñas Gianni Bosico o personas dominicanas y haitianas expulsadas. Por supuesto, la opinión consultiva 16 sobre asistencia consular, la 18 sobre derechos y condición jurídica de personas migrantes y familiares, la 21 sobre niñez migrante no acompañada. Por lo tanto, ¿qué necesitamos hacer frente a todo este marco internacional? Sí, por supuesto, este primer proceso de armonización de leyes, pero más allá de leyes, que muchos dirían que no es necesario armonizar las leyes con los tratados si entendemos de forma integral y correcta el bloque de constitucionalidad, el parámetro de control de regularidad constitucional creado en México ya hace varios años, desde 2013, por la Suprema Corte de Justicia en la contradicción de tesis 293/2011. Entonces, más allá de este proceso de armonización, se requiere una armonización de normatividad administrativa, reglamentaria. Muchas de las problemáticas que existen en nuestro país no es por leyes legislativas, perdón la tautología, sino por normatividad administrativa, normas de procedimientos, manuales de procedimientos, reglamentos obsoletos previos a la reforma del año 2011 y, por supuesto, inconvencionales. En este sentido, ya se ha dicho también por ONU, la penalización de la entrada irregular supera el interés de los estados de regular sus fronteras. En la opinión consultiva 18 se dijo, sí, países, tienes total derecho a regular tus fronteras, eres totalmente libre de establecer tu política migratoria, pero en cada proceso y en cada decisión que tomes, tienes la obligación de respetar los derechos humanos y garantizar el debido proceso a las personas independientemente de su estatus migratorio. En esta misma opinión consultiva, la OCE 18, se establece ya que el principio de igualdad y no discriminación es una norma de jus cogens, y resulta que de pronto en México esto no lo terminamos de entender. De por sí los tratados todavía hieren el ánimo de la soberanía tradicionalmente entendida, y cuando hablamos de normas de jus cogens internacional, pues las cosas se ponen un poco más graves. ¿Qué sucede? En México fue hasta el año 2008, el 21 de julio de 2008, cuando despenalizamos la migración indocumentada. Nos tardamos mucho con esta reforma al artículo 123 de la anterior o de la previa Ley General de Migración, Ley General de Población, que luego fue superada por la Ley de Migración. ¿Qué sucede? Que en México teníamos considerada la penalización de 2 años por la incursión indocumentada o irregular de migrantes, lo cual ya era sumamente grave e inconvencional. ¿Qué sucede ahora en el marco, y a eso me voy a detener, de COVID? Y voy a dejar un poco fuera a migrantes medioambientales, porque tenemos que entender que la movilidad humana se está dando en nuestro planeta por muchísimas causas, entre ellas también el tema medioambiental, el tema justamente de inundaciones, de todo lo que hemos visto lamentablemente en las noticias últimamente. Y resulta que los migrantes solo tienen un mínimo de servicios de urgencia en materia de salud. Y en este marco, ya la ONU también ha mencionado que los migrantes se enfrentan vulnerabilidades particulares frente a la pandemia por las circunstancias de viaje, por las condiciones en las que llegan a vivir y a trabajar en el país receptor, generalmente en hacinamiento, en anillos de miseria, sin condiciones de salubridad, o por las mismas condiciones en las que son detenidos en estaciones migratorias o en esta mala práctica que debería ser ya radicada de habilitar prisiones como estaciones migratorias. Mujeres migrantes viven una violencia recrudecida, por supuesto, y viven todo un fenómeno de violencia y discriminación exacerbada en materia migratoria cuando están en un proceso de movilidad humana. ¿Qué sucede también con COVID-19? Los países han reforzado sus controles de frontera y esto hace que haya restricciones de viaje, más allá de las que ya habían, para la migración regular, para lograr ser un migrante documentado regular. COVID-19 ahora ha exacerbado, acrecentado las restricciones de viaje, de circulación, y obviamente a pesar de todas estas restricciones,
no se detiene la movilidad humana. Por lo tanto, lo que hace es detonar aspectos o elementos que incrementen la migración indocumentada. Estamos viendo ya controles de fronteras donde te exigen una prueba de COVID negativa para poder ingresar a determinados países, una amplia gama de países que exigen la prueba, por ejemplo. Entonces, frente al incremento de requisitos para el ingreso regular a los países, el ingreso legal a los países documentado, vamos a tener un mayor número de tráfico de migrantes, de tráfico ilícito y, por supuesto, de violaciones a derechos humanos. Esta es una situación que se tiene que visibilizar y atender de manera correcta por parte de los estados. El panorama económico mundial, además, hace que las causas estructurales de la migración irregular no se estén atendiendo, al contrario, se están incrementando, porque además las personas migrantes en los países receptores en su mayoría se emplean en sector informal y se han perdido muchísimos empleos en sector informal debido a la pandemia. Además de esto, creo que es importante tener en vista la situación de la separación de las familias, del retorno forzoso que se realiza, las redadas, en este ánimo de control de la pandemia, que viene a incentivar el discurso duro, basado en derecho penal. El uso del derecho penal y este discurso duro siempre regresan en periodo de crisis. Y justamente estamos en un periodo de crisis mundial debido a la pandemia. ¿Qué es importante tener en mente? Que esta reapertura de fronteras no debe de implicar requisitos adicionales, requisitos sanitarios adicionales, o no debe de implicar discriminación en la exigencia de estos requisitos. La nueva normalidad no puede traducirse ni en una pérdida de derechos, ni en un retroceso en su reconocimiento, en el reconocimiento de los derechos. El principio de progresividad y no regresividad es fundamental defenderlo en este momento. Y por supuesto, la nueva normalidad o la nueva cotidianidad tiene que ser democrática, tener participación ciudadana, como ya decía María de la Luz, y obviamente respetar la legalidad y los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Llevo 10 minutos, he corrido un poco con la disertación, pero voy a hacer ahora un corte para hablar sobre migración y entender que la migración, a pesar de que es una conducta ilícita, no es un delito o no debe de ser tipificado como delito. En este marco, los migrantes indocumentados o irregulares no son delincuentes. La migración, si bien implica esta conducta ilícita, es una falta administrativa y se tiene que entender como una falta administrativa. Pero ahora bien, si en un estado existe la previsión penal para sancionar la migración indocumentada, es importante, es uno de los argumentos que yo desarrollo en la ponencia que presenté escrita para esta 21 edición de las jornadas sobre justicia penal. Es importante pensar en el estado de necesidad como un excluyente de responsabilidad penal. Aunque, y lo he dicho en otras ocasiones, aunque con atrevimiento académico, no voy a ahondar, lo pueden ustedes leer en la versión impresa de las memorias de estas jornadas, pero justamente valdría la pena cuestionar qué tan voluntaria es, la tautología, la voluntad que expresa el migrante al traficante. Porque una de las características básicas entre el delito de trata de personas y el tráfico ilícito, y por eso la Convención de Naciones Unidas sobre Delincuencia Organizada Transnacional tiene dos protocolos, uno en materia de trata y otro en materia de tráfico, es que en la trata no importa, digamos, el tipo de voluntad o no que se haya manifestado, pero en tráfico, claro que hay cierta voluntad del migrante que contrata los servicios del traficante, mal llamado pollero, mejor conocido como pollero, y entonces resulta que se centra la diferencia entre las dos figuras, ya lo dije con atrevimiento académico, lo planteo, se centra en que el migrante sí expresa voluntad para ser traficado. ¿Qué tan libre es esta voluntad o esta voluntad está viciada? Esa quizás sea la pregunta que tendríamos que plantearnos. Si esta voluntad que se expresa está viciada por una estructura de Estado que somete a condiciones de vida indigna a una persona que no tiene dinero para comer o para comprar medicamentos o no tiene una posibilidad para ganarse la vida en el país de origen.
y en muchos casos además confluye el tema de la migración irregular con refugio, asilo y demás. Más allá de esto, simplemente es cuestionar si el migrante irregular podría alegar en algún momento estado de necesidad para no ser sancionado penalmente en aquellos países en donde existe la previsión penal. Adicionalmente, es importante recordar la importancia, más aún con la pandemia, del principio de no devolución, que incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha extendido a figuras como la extradición y cómo debe de tener aplicación este principio de no devolución frente incluso no solamente a migrantes o a personas refugiadas asiladas, sino también a personas en procesos de extradición. Por lo tanto, redondeando la idea del estado de necesidad, pensar si este estado de necesidad justifica las conductas y las convierte en acciones legítimas, no punibles, a pesar de que se desarrollen en contravención al derecho. ¿Qué sucede? Es necesario priorizar el diseño de políticas con apego al marco convencional y a la jurisprudencia interamericana, que es obligatoria, que es vinculante para las y los jueces en México hoy. Pensar que el COVID está diversificando las formas de migrar, está diversificando las vías para la migración indocumentada o irregular, y entender la discriminación interseccional y cómo las personas migrantes viven esta discriminación interseccional. Mujer, migrante, niña, con discapacidad, enferma de COVID quizás, etcétera, etcétera. Por lo tanto, lo que observamos hoy es una incapacidad de los estados para solucionar las causas estructurales de la migración, particularmente vinculada a los DESCA, tanto para la población nacional como para la población migrante y de tránsito de los países. Hablamos de alimentación, salud, vivienda, agua, educación, cultura. Y el tema es un tema gravísimo y es una llaga abierta para la humanidad. Por lo tanto, simplemente reiterar, ya en obvio de tiempo, el agradecimiento por la invitación, ponerme a sus órdenes para la sesión de preguntas y respuestas y sobre todo invitarlos a consultar la versión escrita de este brevísimo resumen de la ponencia para las memorias. Muchísimas gracias, doctora Olga, un placer de verdad y muchísimas gracias por la invitación. Doctor García Ramírez, como siempre, un privilegio estar en una mesa de este nivel y dentro de un evento tan relevante dentro del Instituto de Investigaciones Jurídicas, que es también mi casa, aunque actualmente soy profesora de tiempo completo de la Facultad de Derecho. Jurídicas me vio crecer y me vio llegar de meritoria, becaria y demás, entonces de verdad es un honor siempre estar en casa, estar en Jurídicas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Sumamente interesante y además muy bien ubicado en contexto en esta cuestión de salud que estamos atravesando todas y todos. Precisamente, muy relacionado con estos hechos que nos viene describiendo, están las violaciones graves a derechos humanos, asunto del cual se va a encargar el doctor Raúl Plasencia Villanueva, quien fue presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el periodo 2009 a 2014. Es miembro de número de la Academia Mexicana de Ciencias Penales y actualmente es abogado postulante en materia de amparo y penal. Adelante, doctor, sea bienvenido. Muchas gracias, Alberto, gracias por la presentación y muchas gracias a la doctora Olga Islas, al doctor García Ramírez por esta invitación para participar en las jornadas en materia penal. Un saludo a mis colegas que están en esta mesa también. El tema de las violaciones graves a los derechos humanos y particularmente también el esfuerzo que las jornadas sobre justicia penal han llevado a cabo durante los últimos 20 años nos permite indiscutiblemente analizar cuáles han sido esta serie de cambios muy marcados en el ámbito no solamente constitucional, sino también en la legislación secundaria y procesal penal que se han dado en el ámbito nacional. Al respecto, el tema de la calificación de violaciones graves a los derechos humanos, el cómo poder determinar si estamos en presencia de una condición de estas características y, lo más importante, cómo lograr una investigación adecuada ante este tipo de afectaciones. Durante estos últimos 20 años, durante estas primeras 2 décadas del siglo XX, sin duda que ha habido un importante cambio en la orientación del marco jurídico nacional en la materia y también una transformación en la fisonomía de diversas instituciones. Una de ellas en particular ha sido la Fiscalía General de la República, con la idea
de que a propósito de una mayor autonomía o de una autonomía plena constitucional pudiese tenerse un mucho mayor éxito en el formal procesamiento de los responsables de los delitos, garantizar el acceso a las víctimas de la justicia y particularmente el evitar la impunidad en temas tan delicados como serían estas violaciones graves a los derechos humanos. Quisiera referirme en los siguientes minutos a 7 puntos en particular, que tienen que ver, número 1, con la idea de violaciones graves a derechos humanos. Si aludimos a este tema, una primera cuestión que surge es ¿qué podemos calificar como violación grave de derechos humanos y en qué condición quedarían las que no entran en dicha categoría? ¿Será más grave una violación a derechos civiles y políticos que una violación a derechos económicos, sociales, culturales o ambientales? La gravedad de una violación a los derechos humanos es en proporción a su afectación individual o colectiva. Si no logramos hoy por hoy, en este inicio de la tercera década del siglo XXI, tener un parámetro claro que nos permita una respuesta que no es fácil, sino más bien compleja, esto podría llevarnos a algunos equívocos que nos llevarían también, valga la redundancia, a pretender calificar muchas violaciones como graves o ignorar las que realmente lo son. Así, por ejemplo, podríamos hoy por hoy hacer referencia al bien jurídico que afecta a una violación grave de derechos humanos, al número de sujetos pasivos víctimas de la misma, a la afectación al tipo de derecho civil, político, económico, social, cultural, ambiental, de salud, como esta que estamos viendo a propósito de la pandemia del COVID-19. La calidad de servidor público o de particular respecto del sujeto activo responsable de la violación. Si estos son algunos de los parámetros que podríamos tomar en consideración, tendríamos quizás que voltear un poco la mirada hacia el estándar internacional. Y a propósito de ello, creo que la referencia más cercana que podríamos encontrarlo es el Estatuto de la Corte Penal Internacional, que incluye los llamados delitos de lesa humanidad, pero que califica también que siempre y cuando se cometan por parte o como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento del mismo. Y en ese ámbito incluye a la tortura, el asesinato, el exterminio, la esclavitud, la moderna esclavitud, que podría ser la trata de personas, la deportación o traslado forzoso y otra amplia gama de violaciones en las cuales entraría también la desaparición forzada de personas. En el ámbito nacional, la referencia que tenemos sería, sin duda, el reglamento de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que en el artículo 88 específicamente retomó justamente un catálogo de cuáles podrían ser las llamadas violaciones graves a derechos humanos. Y en este catálogo se incluyó los atentados a la vida, la tortura, la desaparición forzada, todas las violaciones de lesa humanidad, lo cual entonces implicaría que el Estatuto de la Corte Penal Internacional cobraría plena vigencia en la materia, y cuando las anteriores violaciones atenten en contra de una comunidad o grupo social en su conjunto. Segundo tema, los criterios orientadores que la Suprema Corte de Justicia ha planteado a propósito de estas violaciones graves a derechos humanos. Creo que hay dos momentos importantes que podríamos y deberíamos identificar. Número uno, la primera idea o el primer criterio orientador en 2007, en el sentido de que podría calificarse como grave cuando la violación tiene un impacto trascendente en la forma de vida de una comunidad, alterándola, ya sea que la violación se presente en perjuicio de una persona o de un grupo de personas. Y en 2012, que se establece una serie de elementos adicionales, en el sentido de que para determinar que una violación a derechos humanos es grave, se requiere comprobar la trascendencia social de las violaciones, lo cual, señala en este criterio orientador la Suprema Corte, será o debe ser a partir de criterios cuantitativos y cualitativos. En este orden de ideas, la intensidad, la amplitud, la generalidad, la frecuencia o prolongación en el tiempo de la violación a los derechos humanos, así como también la combinación de algunos de estos aspectos. Tercer punto, pero ¿y quién investiga y cómo investiga una violación grave de derechos humanos? Porque creo que este es uno
de los grandes retos que tenemos, no solamente en México, sino en los más de los países del mundo. En la Constitución, hasta el año 2011, hasta junio de 2011, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tenía una facultad de investigar violaciones graves a derechos humanos. Esta facultad no parecía ser connatural a un órgano que tiene una función esencial de impartir justicia. Fue trasladada esta facultad a la Comisión Nacional de Derechos Humanos como un órgano con autonomía constitucional, con el objetivo de que pudiese, en todo caso, cumplir de una mayor y mejor manera con esta importante, muy importante atribución. Sin embargo, no es solamente el encomendar la función en términos constitucionales, sino también dotar a la institución de las condiciones para poder enfrentar justamente investigaciones que son de estas que se califican como las de mayor gravedad e inclusive de lesa humanidad. Cuarto punto, la Corte Penal Internacional. En el ámbito internacional, en estos últimos 21 años también, el poder llevar a cabo investigaciones y poder lograr el formal procesamiento de responsables de violaciones graves a derechos humanos o también calificadas como delitos de lesa humanidad, propició justamente el surgimiento de un organismo internacional, la Corte Penal Internacional, con la fuerza, el apoyo, el respaldo, para poder vencer justamente estas fuerzas que en muchas ocasiones son las que generan las violaciones graves a derechos humanos y que en ocasiones se amparan en los propios sistemas jurídicos, órdenes jurídicos internos de un país o que inclusive son las propias instancias de gobierno las responsables de esas violaciones graves a derechos humanos, a veces con total connivencia, complacencia o en todo caso anuencia o tolerancia de las mismas. Creo que uno de los temas muy importantes que tienen que ver con la Corte Penal Internacional, además de su competencia para investigar violaciones graves a derechos humanos que sean sistemáticas, generalizadas, tiene una relación muy importante con la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad. En México habíamos tenido una gran discusión hasta justamente el inicio de este nuevo siglo, hasta la primera década del siglo actual, a propósito de si algunos delitos debiesen o no ser considerados como imprescriptibles. Y esto nos lleva justamente al quinto punto, la imprescriptibilidad. Esta discusión que se dio tenía que ver a propósito de la Convención de Naciones Unidas, a propósito de la imprescriptibilidad de delitos de lesa humanidad. En el año 2002, México decidió en buena medida superar una limitante que existía a efecto de reconocer en el ámbito internacional que existían algunos delitos que tuviesen el carácter de imprescriptibles. Y esta superación de dicha barrera fue también correlacionada con dos ordenamientos jurídicos relativamente recientes. La Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, de junio de 2017, y la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, de noviembre de 2017. En ambos ordenamientos jurídicos se plantea justamente la imprescriptibilidad de dichos delitos, lo cual indiscutiblemente permite, por lo menos, que no sea el paso del tiempo lo que cobije la impunidad, sino que en todo caso la autoridad tenga en todo caso el tiempo necesario, suficiente, no con demasiada pausa, pero sí con la garantía de que puede llegarse al conocimiento de la verdad en estas violaciones a derechos humanos, como sería la tortura, la desaparición forzada, indiscutiblemente que el genocidio, cuando pudiera calificarse algo como tal. Sexto punto, la tortura como una de las violaciones graves a derechos humanos. Sin duda que es una práctica totalmente reprobable, a pesar de que se han generado importantes esfuerzos internacionales para tratar de prevenirla, abatirla y sobre todo perseguir debidamente a sus perpetradores. No obstante que en nuestro país desde 1986 contamos con una ley para prevenir y erradicar la tortura que fue posteriormente actualizada en 1991. Hoy por hoy
continuamos evidentemente con este terrible flagelo. En los últimos años también se generó el Manual para la Investigación y Documentación Eficaz de la Tortura, otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, también conocido popularmente como el Protocolo de Estambul. Este instrumento, en el cual participó de manera muy activa el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos con un grupo de expertos internacionales, plantea algunos elementos muy importantes, necesarios, convenientes, para no solamente partir de la base de qué calificamos como una violación grave de derechos humanos, sino, me parece lo más importante, cómo garantizar una investigación viable en la materia. Y a ese respecto se alude a la imparcialidad del órgano investigador, a la independencia, a la prontitud. Indiscutiblemente que no hay nada más terrible que el paso del tiempo, que suele ser también un aliado de los delincuentes, porque suele borrar todo tipo de indicios para poder dar con los responsables, y por supuesto el cuidado en la investigación que se lleve a cabo. Me parece que si en este avance que hemos tenido hasta ahora se logra en buena medida clarificar en principio, tanto de manera cuantitativa como cualitativa, cuándo y en qué circunstancias podemos estar ante una violación grave de derechos humanos, lo importante hoy por hoy también para esta tercera década del siglo XXI tiene que ser los retos en cuanto a cómo garantizar el acceso a la justicia de las víctimas y particularmente la verdad de los hechos. Cuando aludimos a temas como es este séptimo que voy a tocar, el séptimo punto de la desaparición forzada de personas, pues bueno, cuando me retiré de mi cargo y cumplí mi periodo en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, había un número más o menos ahí de 28.832 investigaciones que teníamos iniciadas a propósito de desapariciones forzadas en donde se encontraban involucrados servidores públicos del ámbito estatal, municipal o federal. Los retos que enfrentamos en ese momento y que hasta ahora se siguen enfrentando tienen que ver justamente con la garantía en cuanto a la investigación, a la rapidez de lo mismo. Lo comentaba la doctora Lima Malvido, lo comentaba muy bien, la terrible tragedia de los familiares de las víctimas de desaparición forzada, el cómo ser víctimas en buena medida de esa terrible situación y además doblemente víctimas a propósito de la injusticia, de la impunidad que suele cobijar este tipo de aspectos. Por ello es que para este tipo de casos vale la pena también citar el protocolo de Minnesota sobre investigación de muertes potencialmente ilícitas, también elaborado en colaboración con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y que lo que busca es justamente el poder establecer parámetros que permitan en buena medida una investigación de muertes, el poder establecer presunciones derivadas de casos de desaparición forzada y particularmente cómo garantizar el acceso a la justicia a través de parámetros como los que también señala el Protocolo de Estambul, en donde la prontitud, la eficacia, la exhaustividad, la independencia, la imparcialidad y particularmente algo fundamental, la transparencia, sea un elemento esencial a observarse en este tipo de casos. Me parece que si cuando analizamos el tema de las violaciones graves a los derechos humanos, partimos de este análisis desde el ámbito normativo, formal, institucional, y además lo vinculamos con el ámbito real, fáctico, creo que podremos llegar a conclusiones interesantes que nos permitan particularmente y de sobremanera abatir esta problemática fundamental que es la que enfrentamos no solamente como país, sino en el ámbito mundial en términos de la impunidad, pero impunidad cuando los delitos se cometen desde el poder o bien en complicidad con el poder o en connivencia con el poder. No es tan sencillo en casos de estas características lograr y garantizar una plena investigación y resultados en favor de las víctimas. Por mi parte, sería cuanto. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor, por su estupenda disertación. Agradecemos a todas y a todos quienes nos siguen a través de Facebook su permanencia, sus saludos y felicitaciones a nuestros ponentes. Saludamos también
a los miembros de la Academia Mexicana de Ciencias Penales que siguen la transmisión a través del Facebook del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.